Hola amigos, hermanos, un placer estar con ustedes y poder hacer una grabación más, un video más, enseñando la palabra del Señor bajo el tema ubicación del infierno. Es la tercera grabación que hago acerca de este tema, ya que es muy extenso y la palabra de Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, enseña mucho acerca de este tema. La vez pasada había estado enseñando de las veces que viene la palabra infierno, que algunas veces significa sepultura o el hueco, o que hay una vez en la traducción bíblica que significa donde echaban los huesos de los muertos en los cementerios, ya cuando ya el cuerpo tiene un tiempo en que se ha deshecho y solo quedan los huesos, entonces en el osario echan ahí aquellos huesos. Así que no siempre la palabra infierno en la Biblia significa sepultura, sino que tiene diferentes significados y uno de ellos es infierno o Hades en griego, o lugar de tormento donde van las almas y los espíritus de las personas que no quisieron seguir a Dios, que se rebelaron contra los designios de Dios, que rechazaron lo bueno en esta vida, porque las personas serán juzgadas de acuerdo al conocimiento que tengan. Dios sería injusto enviar a la condenación a alguien porque no conoció la Biblia o la palabra de Dios, o la Torá, o la Taná, o la revelación de Dios. Dios sería injusto en enviarlo ahí, como aquellos indígenas que dicen algunos que nunca oyeron hablar de Dios. Dentro de ellos hay una ley escrita, dentro del ser humano hay una intuición allí, hay algo que le dice que hay un ser supremo, y por eso el ser humano busca adorar algo. A veces una obra de arte hecha por hombre, a veces un animal, un cuadrúpedo, a veces, bueno, los césares y los faraones eran hombres en que se adoraban en su tiempo. Así que el ser humano busca adorar algo. ¿Por qué? Porque somos un espíritu, que tenemos una alma y vivimos en un cuerpo, en el cuerpo humano. Es un tema que lo hago con mucho respeto, como lo dije la vez anterior, porque ¿quién soy yo para condenar a nadie? Soy alguien que por la misericordia de Dios hace 47, 48 años, siendo casi un niño, Dios cambió mi vida, Dios me salvó. Y desde entonces he acostumbrado a recopilar datos de la palabra de Dios o escribirlos, que oigo, que escucho, que veo en algún video, en algún programa, o lo leo. Y son datos importantes. Acostumbro a escribir. Me encanta escribir, me encanta estudiar, me encanta leer, porque reconozco que soy un gran ignorante y necesito aprender mucho. La vez pasada quedamos en Isaías capítulo 14 y les leo a ustedes del 9 al 15. La vez pasada di una introducción que ahora solo lo voy a hacer en una forma muy breve, que una cosa es enseñar escatología o asuntos del más allá, asuntos después de la muerte, el final del universo, el final del planeta Tierra, el inframundo. Estos asuntos en la Biblia, Dios escribe como de atrás para adelante, Dios escribe como inclinado, por decirlo así, o vertical.
o lo que quiero dar a entender es que la hermenéutica para entender la escatología o estos asuntos del infierno, del lago de fuego y azufre, del juicio final y acontecimientos futuros, se entienden a través de la guianza del Espíritu Santo. Y alguien podrá decir, pero ¿por qué a veces hay gente que suele decir, no, esto significa así y Dios me lo reveló? Y cuando alguien conoce de la Biblia un poquito, se da cuenta de que Dios no reveló eso que ese predicador dice porque está equivocado. O sea, no podemos contra la palabra de Dios. Todo lo que un verdadero cristiano o predicador enseña o dice, o siervo o sierva de Dios, debe estar en concordancia con la palabra de Dios. Y en esta hora trataré de enseñar de la ubicación del infierno, que es la antesala del lago de fuego y azufre, que es el lugar donde van las almas de las personas que mueren sin Dios. Luego serán juzgadas e irán al lago de fuego y azufre, según lo veo yo en la Biblia. Bueno, ya es la tercera enseñanza, por tanto no me voy a devolver con versículos que ya expliqué, pero seguimos aquí en Isaías 14 para luego dar versículos exactamente más exactamente de la ubicación de ese lugar. Dice Isaías 14, versículo 9 al 19, y allí la profecía se refiere al rey de Babilonia, pero en forma espiritual significa de aquel Lucifer, de aquella luz bella, de aquel querubín grande protector, que hoy día es Satanás, que hoy día es el príncipe de las tinieblas, que hoy día es un ser que guía al reino de las tinieblas y que enceguece al ser humano para que no busque de Dios, para que no crea en Dios, para que viva en pecado. Seduce al ser humano, lo tienta, lo ata, lo sumerge en ese mundo de maldad para que no sea salvo. Ese es el trabajo de Satanás hoy día. Satanás y los demonios, la mayoría de ellos, bueno, Satanás no está en el infierno, ni en el lago de fuego y azufre. Satanás está en el planeta Tierra y se mueve a través de los aires en una forma muy rápida. Él no es omnipresente, pero a través de sus secuaces se comunica de una forma veloz, en una forma muy rápida, y hace sus fechorías en este planeta Tierra. Y así millones de demonios que están divididos en jerarquías, operan en el reino de las tinieblas. Otros están en el abismo. Bueno, entramos aquí en Isaías 14, del 9 en adelante, sí dando a entender que estos versículos más que todo se refieren a Lucifer y no al rey que existió en Babilonia. Y que la Biblia aquí a veces habla del pasado, a veces del presente y a veces del futuro, y es la única forma de entender, diría yo, en una forma correcta estos versículos. Isaías 14, 19 dice así, Isaías 14, vamos a ver, voy a ver cómo me ubico aquí, 7, 8, 9. Isaías 14, 9 dice así, del 9 al 19, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Voy a ir por partes porque estos pasajes son muy polémicos hoy día. Y unos dicen una cosa y otros otra. A mi entender, aquí habla del futuro. Que el Seol abajo se espantó de ti. La Biblia siempre que habla del Seol dice abajo.
o sea, en el corazón de la tierra. Pero dirá alguien, Satanás ahorita no está en el corazón de la tierra. El libro de Job enseña que anda en la tierra. Segunda de Corintios 4:4, primera de Juan 4:19, dice que es el Dios de este siglo, o sea, del planeta Tierra, de este mundo. El Dios de este mundo, aunque el Ser Supremo, el Dios de los cristianos y de los judíos, el Dios verdadero fue el que creó este mundo, dice el Salmo 24:1, que de Jehová, de Yahweh, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La Biblia enseña en el libro de los Romanos que cuando Adán pecó, entregó este mundo a Satanás en esperanza que esa esperanza es Cristo, quien redimió o redime al ser humano. Satanás pecó y dijo, Señor, te fallé, bueno, tú me pusiste como amo de este mundo, yo te fallo, pero te entrego, o sea, Satanás, Adán le entregó este mundo a Satanás en esperanza, dice el libro de Romanos. Disculpen que vengo pasando una gripe fuerte. Entonces cuando aquí dice el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, yo pienso que en el futuro, ¿quiénes serán los primeros que, un ser humano muere? ¿A dónde va? Bueno, el alma y el espíritu, entiendo yo bíblicamente que van al infierno si no sigue a Dios, si no sigue la palabra de Dios, si no busca de Dios, va al infierno. Esa persona, si no se arrepiente. Pero si sigue a Dios, la Biblia dice, ausente del cuerpo, presente al Señor. Presente al Señor. Y la Biblia dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, va al paraíso a esa antesala de la eternidad. El cristiano tiene eternidad no cuando muere, sino desde que recibe a Cristo en el corazón. No es eterno porque solo Dios es eterno, pero tiene eternidad porque ya no, o sea, tiene vida eterna. Al morir lo que hace es que se libera de este cuerpo de muerte, pero el alma y el espíritu no están ahí como en un invernadero, no. La Biblia enseña de gozo inefable, de delicias a la diestra de Dios para siempre. Va a un lugar donde ya ha sido liberado de la muerte, del pecado, de la corrupción, a un mundo totalmente diferente y feliz va el cristiano. La persona estaría sin Dios, la persona, me refiero al alma y al espíritu de la persona sin Dios, estaría en el infierno, que luego vamos a ver la ubicación que queda en el corazón de la tierra, según la Biblia. Y aún la ciencia dice que hay como masa incandescentes en ese lugar, que hay hierro incandescente. Entonces aquí dice, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Eso es en un futuro. Pienso yo que es la única forma que calce. Porque aunque hay gente que enseña que antes de Adán y Eva existía una raza humana, yo bíblicamente veo que en Adán todos mueren, dando a entender que Adán es nuestro padre terrenal, hablando humanamente. Y la Biblia dice, llamará su nombre Eva, que significa madre de todos los vivientes. Ahora madre de los seres humanos, por lógica se entiende, porque no de los animales. Dios dice, reprodúzcase según su género. Adán y Eva tuvieron seres humanos porque ellos eran seres humanos. No existe tal cosa como que demonios han engendrado en mujeres seres humanos. No, eso es antibíblico, antihermenéutico, anticristiano. Eso de mi parte no lo acepto como una sana doctrina, respetando a los que piensan diferente a mí.
En Génesis capítulo 6 fueron los que habla de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Bueno, los hijos de Dios son los semitas, los de la simiente santa, y los hijos de los hombres eran los que no eran de la simiente santa, pero los dos eran de la raza humana. Solo hay una raza humana, no hay, lo que hay es muchas etnias, pero solo hay una raza humana según la ciencia. Y los que creen en la evolución, que hoy día son millones, científicamente no podemos venir del mono ni de ningún animal, porque la sangre de un chimpancé o de un simio no se puede, o sea, a un ser humano le ponen sangre de mono y se muere, o de un simio. Entonces, científicamente está comprobado que Dios hizo al ser humano de una sangre como la Biblia enseña. Una es la sangre de los simios, de los monos, de los animales, y otra es la sangre humana. Aunque las dos son sangres, la Biblia enseña que de una sangre hizo al ser humano. Entonces es una prueba bíblica y a la vez científica de que no venimos del mono, ¿verdad? Como dijo aquel predicador, los monos se enojaron cuando oyeron eso. Y bueno, entonces el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Será en un futuro cuando Satanás se ha echado a la condenación, pues ahí habrá gente que ya está allí. Cuando digo gente, no son cuerpos humanos, porque ningún cuerpo humano podría estar en el infierno, se quemaría inmediatamente, ¿verdad? Pero el alma sí. Ese ser interior que es el verdadero yo que tenemos todos los seres humanos, o irá a la condenación o irá a la vida eterna. Entonces este versículo 9 se refiere a futuro, porque en el pasado no calza. Despertó muertos que en su venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Cuando aquí dice que los reyes se levantan de sus sillas y también comienzan a hacer como mofa de Satanás, a burlarse de aquel que fue lucero, hijo de la mañana, que fue esplendoroso y glorioso, también se tiene que referir al futuro. Porque usted no encuentra en la Biblia que Satanás puede ir al infierno y venir, y que, como muchos creen, que el infierno está lleno de demonios. Yo al menos no veo ni un solo versículo en la Biblia que enseñe que en el infierno hay demonios. No, en el abismo, en el Tártaro, sí. La Biblia enseña que en el Tártaro, el abismo está a la par del infierno, a la par del Hades. Ya la cautividad no está. Jesús se la llevó, está allá en la antesala del cielo, ahorita está arriba. Cuando Jesús murió fue al corazón de la tierra, estuvo ahí 3 días y 3 noches. Bueno, pero eso lo veremos después. Así que estos versículos de Isaías 14, pienso yo que son futuristas, respetando, por supuesto, a los que piensen diferente a mí. Pero cuando Satanás llegue a ese lugar, los reyes se burlarán de él, y por supuesto ahí hay odio, ahí hay violencia, ahí hay gusanos, ahí hay tormento, ahí hay fuego, ahí hay lamento. Allí se recordarán cuando estaban en la tierra. La Biblia dice, acuérdate, dice el Evangelio de Lucas, que Lázaro tuvo males y tú vienes, pero ahora Lázaro está feliz aquí, en el seno de Abraham, en el paraíso. Hay una cima que nos separa, un gran hueco. Hay un Tártaro que nos separa. Y usted está atormentado en esta llama. Y rogó que enviara para que sus 5 hermanos no vinieran al infierno, y le fue negado. Porque los que van al infierno
nunca saldrán de allí. Según Apocalipsis capítulo 20, con todo de Hades, con todo de infierno, en el juicio final serán echados al lago de fuego y azufre. O sea, el infierno se perpetúa en el lago de fuego y azufre, así como la ley mosaica se perpetúa en la gracia, en el pacto de la gracia. Gloria a Dios. Entonces estos versículos que los reyes quieren mofarse de Satanás, por supuesto, los reyes no estarán con esa gloria humana, ahí estarán en tormento, pero dice el versículo 11, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. ¿Por qué? Porque aparentemente la soberbia, el orgullo fue el primer pecado que existió, e irónicamente el pecado no se inició con Adán y Eva. El pecado se inició allá en el lugar santísimo, al norte del universo, allá con un ser glorioso que habla Ezequiel 28 también, del versículo 12 al 19, que dice: de toda piedra preciosa era su vestidura, de cornelina, topacio, jasper, crisólito, berilo y ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda. Dice: los primores de tus tamboriles y flautas. En Ezequiel dice tamboriles y flautas, y aquí vuelve a mencionar algo así. Descendió al Seol tu soberbia, dice, y el sonido de tus arpas. O sea, habla de arpas en Isaías, y en el otro es tamboriles y flautas, donde habla de la caída del querubín grande protector. Cuando habla grande protector y dice que tenía contrataciones, como que da a entender que era o el más importante, que es lo que personalmente pienso, que era el más importante después de Dios, o el más importante. Aunque recordemos que Dios no hace acepción de personas, ni tampoco Dios hace acepción con los seres que Él ha creado. Dios es justo, Él no es parcial como muchos seres humanos, ¿verdad? Que cuando se tiran a la política se van puras promesas y luego, dijo algún cómico allí, se van puras excusas. Que los políticos que me escuchan en esta hora cumplan sus promesas, porque Dios no se agrada de los insensatos, Dios no se agrada de los mentirosos, Dios no se agrada de los hipócritas. La Biblia dice: vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Lo digo con mucho respeto a los excelentísimos que me escuchan y que son políticos. Dios quiere justicia en los gobiernos. Y la Biblia no contradice ni la ciencia, ni la sana ciencia, ni la sana política. La Biblia aplaude la sana ciencia y la sana política. De hecho, Dios tiene su política y Dios tiene su ciencia, que por supuesto trasciende al hombre, al conocimiento humano, que es demasiado limitado. Seguimos aquí, dice: descendió al Seol tu soberbia. Por el orgullo fue que fue destronado. Él, al tener tantas contrataciones y arpas y flautas y címbalos ahí, instrumentos musicales y tesoros y gloria, y la Biblia pone a los querubines, a los seres, como seres creados, que son los más cercanos de Dios. ¿Qué era lo que había encima de la arca del pacto? 2 querubines de gloria. Y la Biblia pone a los querubines de gloria como seres muy cercanos. Realmente los seres angelicales, los querubines, están muy cerca de la gloria de Dios. Tienen el privilegio probablemente de conocer más a Dios que los millones de ángeles normales, o aún que los arcángeles. Al estar más cerca de Dios, pues van a conocer más de Dios, ¿verdad? Habemos millones de cristianos en el planeta Tierra.
pero los que buscan más de Dios van a entender más de la Biblia y van a conocer más de Dios y van a tener una gloria mayor en la eternidad. Claro que la Biblia lo enseña. Así como enseña que en la condenación van a haber grados de tormento, claro que sí, la Biblia lo enseña. Yo no soy de los predicadores que dicen que todos los pecados son iguales. No, jamás va a ser igual un genocida a alguien que mató por defenderse. De hecho, el que mata por defenderse muchas veces no será condenado por Dios, porque la Biblia lo que condena es el homicidio y no matar por defensa propia, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque en el Nuevo Testamento más que todo dice amarás a tus enemigos, hay que hacer bien a los que hacen mal. Sin embargo, aquellos que están en un ejército, ellos prometen defender la justicia y lo recto, y la Biblia apoya eso en Romanos capítulo 13, que no en vano lleva la espada aquella persona, ¿verdad? Sino es para ejecutar y que se cumpla la justicia. Así que las leyes terrenales, si son justas y correctas, hay que someternos a ellas. Seguimos aquí porque son versículos, como le repito, muy polémicos, pero si logramos de entender a través de la guianza del Espíritu Santo, no hay contradicción, sino que todo amalgama perfectamente y es lo que Dios quiere, porque los mandamientos y la palabra de Dios no es gravosa. Gravoso es el corazón sin Dios, gravoso es la persona sin Dios. Con Dios lo que hay es libertad, con Dios lo que hay es conocimiento, con Dios lo que hay es paz, salvación, vida eterna. ¿Cómo caíste del cielo? Dice el versículo 12. Bueno, dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Luego veremos que también Jesús habló de gusanos en el infierno. Y Jesús repitió varias veces que en el infierno hay gusanos. Es uno de los tormentos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan que existirá en la condenación eterna. Son gusanos diferentes a los que el ser humano conoce, porque hay un gusano del planeta Tierra, se echa al fuego y desaparece, ¿verdad? Son gusanos que serán tormento. Allí dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, tanto a Lucifer, tanto a Satanás, al príncipe de las tinieblas, como los demonios y las almas de las personas que mueren sin Dios, serán atormentadas por fuego, por gusanos, por tormento. Pero el tormento más terrible que va a haber en ese lugar es la separación total del amor y la misericordia de Dios. El amor y la misericordia de Dios, porque vez tras vez el ser humano sabe que Dios existe y sigue en pecado. No quiere arrepentirse de su pecado, y el pecado exalta al diablo, el pecado glorifica al diablo, el pecado ofende terriblemente a Dios. ¿Por qué cree usted que Jesús murió desfigurado en la cruz del Calvario? ¿Por qué cree usted que Dios dejó su gloria y se humilló a hacerse como usted y como yo, un ser humano, solo que perfecto y sin pecado? Recordemos que Dios creó a Adán y Eva perfectos y sin pecado, santos, sin contaminación. El ser humano peca porque quiere pecar, porque es rebelde contra Dios, porque no buscamos de Dios, pero al buscar a Dios, Él nos da poder para no pecar. De hecho, es el único poder que tenemos para apartarnos del pecado. Usted que me escucha, que está atado en algún vicio de licor, de drogas, no, yo jamás te condeno. Conozco a muchos predicadores que antes anduvieron hundidos en la droga y hoy día tienen un hogar lindo, con familia muy linda, y aman y sirven a Dios. He conocido gente bruja, he conocido líderes religiosos en altos puestos
en diferentes religiones y sectas que hoy día siguen a Dios. Así que yo no estoy condenando a nadie, estoy enseñando del infierno porque la Biblia enseña que existe y que Dios ama al ser humano y no quiere que el ser humano vaya allí. No quiere que te condene. La Biblia dice, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se devuelva de su mal camino y que viva. Volveos, volveos, ¿por qué moriréis? Dice el libro de Ezequiel. Y morir es pecar. Pecar es sinónimo de estar muerto, hablando en el lenguaje espiritual. Entonces gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, es un tormento que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseña. Luego lo veremos con más versículos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Lucero, hijo de la mañana. La Biblia llama a Jesús lucero de la mañana. Jesús es el lucero de la mañana. Juan 8:12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Primera de Juan 1, versículo 5 dice, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si alguien está en tinieblas es porque no busca a Dios. Porque la Biblia dice para que busquen a Dios, aunque sea palpando, aunque sea ciegas, aunque Dios no está lejos de cada uno de nosotros, aún del ateo Dios está cerca. Dios está a un paso de fe. Dios está a un arrepentimiento. Una persona se arrepiente y es salva. Nada más arrepentirse de su pecado, no es cambiar de religión ni de secta, sino darle la espalda al pecado y recibir a Jesús en el corazón. En esta hora tú puedes decirle, Señor Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados, te entrego mi vida. Si tú existes, cámbiame. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esa humilde y sencilla oración, ya tú eres salvo, sin cambiar de religión y de secta. Tú verás que el vicio se va, la sed del pecado se va, y sí vendrán luchas y pruebas, pero tú le dirás no al pecado y sí a Jesús. Lee la Biblia, ora, habla con Dios y Dios te va a guiar. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Cortado fuiste por tierra es que Él fue echado del lugar santísimo y nunca jamás volverá ahí. Como un perro, como un espanto, como dice ahí el versículo 19 más adelante. Espanto serás y para siempre dejarás de ser, dice el versículo 19 al final. O sea, Él es un espanto, para siempre dejarás de ser es que para siempre dejarás de ser salvo, de tener vida eterna. La Biblia hay que entenderla bajo la guianza del Espíritu Santo. Porque alguien dice, bueno, según los versículos antes o después se refiere al rey de Babilonia. Sí, pero la Biblia se entiende a través del Espíritu Santo. ¿Cómo gusanos van a hacer la cama del rey de Babilonia? ¿Cómo va a ser un lucero hijo de la mañana? No, el lucero hijo de la mañana era el querubín grande, que dice el libro de Ezequiel, perfecto eras en todos tus caminos. De toda piedra preciosa era su vestidura, él resplandecía, por eso lo llama Lucifer, luz bella. Él era glorioso. Entonces dice aquí, ¿cómo caíste del cielo? Cortado fuiste por tierra. Satanás fue desechado en el cielo y nunca más volverá ahí. Cuando la Biblia enseña que nos acusa día y noche es desde una galaxia o desde un lugar en lo alto que se comunica con Dios, pero no es que llega como perro por su casa al lugar santísimo como muchos se imaginan, no, jamás. Eso es algo ilógico, antibíblico creerlo. Cuando la Biblia dice que se reunieron los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, no es en el lugar santísimo, porque en el lugar santísimo Satanás no puede entrar, jamás. Él es un sucio, un pervertido. Sino desde cierto lugar
extragaláctico, probablemente desde ahí una reunión y desde ahí acusa de largo al ser humano. Pero no es que Satanás llega como perro por su casa al lugar santísimo, no, jamás. Él fue echado de ahí y jamás volverá a ir ahí, ni a disfrutar de esa gloria, ni verla, ni nada. Ya conoció lo que es lindo, pero ya jamás volverá allí. Pero usted que me escucha sí puede conocer ese lugar lindo. Claro que sí, es gratuito si usted quiere. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra? Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Él decía, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. Ahí lo dice la Biblia, a los lados del norte. Porque a los lados del norte del universo queda el lugar santísimo. Yo no estudio los astros, no sé dónde es el norte del universo, mi ignorancia es grande en ese aspecto, pero sí la Biblia enseña en 3 o 4 pasajes, dice la ciudad del gran rey a los lados del norte, dice el Salmo, creo que es 48, es la ciudad del gran rey a los lados del norte, y también el libro de Job, el libro de Salmos, el libro de Isaías, hablan que a los lados del norte está el lugar santísimo. Ahí Satanás quería subir a los lados del norte, sobre las alturas, y ser semejante al Altísimo, no más que el Altísimo, porque el querubín grande protector sabía que Dios era todopoderoso, y lo es. Pero hoy día él es tan mentiroso y tan ignorante que él cree que va a derrotar a Dios. Satanás siempre ha creído que él va a derrotar a Dios. Pero la Biblia enseña que fue echado por tierra y un día se burlarán de él en aquel lugar de tormento. Los reyes de la tierra, las personas que están allí, ya no sus cuerpos, pero sí sus almas y su espíritu. A los lados, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía trastornar los reinos? Eso es lo que el diablo hace, trastornar los reinos. Que Rusia, que Estados Unidos, que la China, que el Medio Oriente, que los islámicos, que Israel, trastornar los reinos. Guerra, rumores de guerras. No hay paz para el impío, dice la Biblia. Pío es santo, impío es que no es santo. No hay paz para el impío, es como un mar en tempestad que arroja seno y lodo. Dele poder al ser humano y quiere subyugar a los seres humanos. No se conforma con subyugar en su hogar, sino que al gabinete, a los que le rodean, y no solo a los que le rodean, sino al país y al otro país y a la otra nación, porque el ser humano es orgulloso, es prepotente. Tengo petróleo, tengo poder. Tengo dinero, tengo poder. Tengo un alto puesto, tengo poder. No, Dios le permite que esté en un alto puesto. Por eso dice la Biblia, oh reyes, oh políticos, oh gobernantes, oh príncipes de la tierra, oíd amonestación. Ustedes son hombres y como hombres morirán y serán comidos de gusanos. Por tanto es necesario que comprendan que hay un ser supremo que quiere que tú seas político y debes ser justo y amar al pueblo y no poner cargas que ni ustedes la mueven con un dedo. Deben gobernar con justicia, con sensatez, con amor, con prudencia. No poner cargas sobre el pueblo, usar bien el dinero. El dinero hay en abundancia, comida hay en abundancia, lo que está es mal distribuida. Ustedes son elegidos para que con esa capacidad que Dios les da,
haya más dinero, haya más economía, haya más fuentes de trabajo y no ver que aquí robo 1 millón, que allá robo 10 millones y que me hago más millonario. Que Dios nos ayude, porque este ser grande y glorioso se llenó de prepotencia, y en Isaías 14 del 9 al 19 dice: espanto serás, como un cuerpo muerto, hollado, así llegó a ser Satanás. Y aunque él se presenta como una silueta de una mujer muy bella o de un hombre muy bello, quizás se presenta con saco y corbata o como un gran tipo, pero él es un mentiroso. Él es el príncipe de las tinieblas. O si no, pregúntese usted, si no hubiera Satanás, ¿por qué hay tanto pecado? ¿Por qué usted toma licor sabiendo que es malo y que es una persona inteligente? ¿Por qué usted se droga siendo una persona tan inteligente? ¿Por qué usted destruye su hogar con el adulterio y la inmoralidad sexual siendo tan inteligente? Tiene que haber un ser que está detrás, que tienta y ata al ser humano, como dice ahí Isaías 14, 17, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de la tierra, todos esos yacen con honra cada uno en su morada. Yacen con honra mientras estén en el planeta Tierra, sí. Pero ya después del planeta Tierra ya no van a tener honra ni gloria, sino que van a ser condenados. Por eso decía yo que esos versículos a veces se refieren al pasado, a veces al presente, a veces al futuro. Es la única forma de que se puede entender. Si no, se hace un arroz con mango, digo yo. En este momento no pude entrar a la ubicación exactamente, pero les prometo que en la próxima enseñanza sí voy a entrar a la ubicación. Pero para no quedarles mal, le voy a dar solo un versículo de la ubicación. Realmente este tema es bonito haberlo explicado porque es muy polémico y pienso que así quedará un poco claro. No pretendo saberlo todo, sino simplemente he aprendido de otros que saben, y el mejor maestro es el Espíritu Santo que nos enseña. Para entrar en la ubicación del infierno, queda en el corazón de la tierra. Más o menos hay 6.370 kilómetros de donde ponemos usted y yo el pie al corazón de la tierra. 6.370 kilómetros, 6.000 kilómetros. Hay partes más profundas, ¿verdad? Porque el planeta Tierra no es redondo, es semirredondo. O sea, no es completamente redondo. Queda en el corazón de la tierra. Digamos, Proverbios 15, 24 dice que el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, al salvo, para apartarse el Seol abajo. La Biblia siempre pondrá el Seol abajo, y lo vamos a ver en la próxima enseñanza ya con más versículos bíblicos, no 1 ni 3, sino más, donde enseña claramente que el infierno queda en el corazón de la tierra. El ser humano nunca podrá descubrirlo, a no ser porque Dios lo revele, porque jamás podrá llegar a ese lugar. Por profundo que sea un hueco, queda ahí nomás, porque 6.370 kilómetros, jamás, ¿verdad? Pero la ciencia médica, la ciencia ha descubierto, digamos, los sismólogos que saben mucho de eso. Si usted se mete y estudia un poquito, y si algún sismólogo me escucha, ellos sí saben que las ondas, que hay un tipo de onda y de aparato que ellos usan que llega hasta cierta parte y que ya luego ya las ondas no siguen. Pero ellos inventaron otro aparato donde enseña que hay como líquido allí. Después de donde ponemos nosotros los pies hacia abajo, hay una parte donde ellos descubrieron que está líquido allí. Bueno, esa parte ahí es el infierno, ya el corazón de la tierra. Pero la ciencia humana no puede descubrir mucho, porque luego les voy a leer un versículo por lo cual no pueden descubrir ellos mucho. Dios les bendiga, y les pido que
que sigan este tema emocionante y que aprendamos juntos de realidades que a veces uno ignora y que están claras en la Biblia. Dios les bendiga.